Vamos a continuar con nuestra serie, El Dios fiel ante infieles. Este es el tema número 16. Tema número 16 de esta serie. Oseas capítulo 4, verso 1. El tema de esta tarde se va a llamar Lo verdadero. Vamos a ver, hermanos, que una de las cosas que Dios le recrimina a Israel, ahora Dios va a hacer un juicio, y una de las cosas que le recrimina a Israel es que no hay verdad. Y vamos a abordar un poco a qué se refiere con eso. Que estamos, hermanos, en el mismo tiempo, con la misma situación, y lamentablemente la iglesia ha caído en esa parte igual, que él piensa que lo verdadero es lo que él cree, ¿no? Lo que él cree de cierto asunto. Y hermanos, tenemos que tener bien claro que en ciertos asuntos Dios es muy claro. Dios es muy claro. O sea, cuando Dios es muy claro en cierto asunto, hermanos, tu opinión no importa. O sea, no nos importa lo que tú opines o lo que tú tengas en mente de que circunstancias, no importa. Si Dios es muy claro en cierto asunto, así es. ¿Ok? Pero vamos a leer ahí, Oseas capítulo 4, verso número 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerán por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, ni a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. En todo el capítulo 4, hermanos, hay una palabra que se repite mucho, y es conocimiento. Conocimiento. No voy a adentrarme ahorita en esa parte. En las sesiones posteriores vamos a hablar del conocimiento de Dios. ¿Qué es tener conocimiento de Dios? Y lo que te digo es no es saber mucha Biblia. O sea, mucha gente sabe Biblia, y eso no significa que conocen a Dios. Entonces, hermanos, quizá no hay experiencia más difícil de manejar que la traición. No hay experiencia más difícil que eso. Este problema es causa frecuente del rompimiento de muchos matrimonios que parecían estables y dificulta su rehabilitación, que suele ser dolorosa para ambos cónyuges. En los primeros capítulos, hermanos, Jehová, por medio del profeta Oseas, habla al pueblo por medio de figuras y tipos. Que se case, que tenga hijos, que les dé por nombre tal nombre que significa tal cosa, que como esposo la redimirá y se volverá a casar con ella. Son tipos y figuras. Pero en el capítulo 4, Oseas habla claramente. Es decir, habla no en figuras, sino algo puntual. ¿Qué está pasando ahí? Este pasaje tiene por objeto, hermanos, denunciar explícitamente la deslealtad de Israel hacia Jehová. Entonces, como se los dije, la palabra clave de todo el pasaje es conocimiento. Voy a definir qué es conocimiento según la Real Academia. Dice que el conocimiento es el resultado que se obtiene del proceso progresivo y gradual de aprehensión del mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo soy una persona que es capaz de comprender, y necesitamos un objeto que es capaz de ser conocido. Ese es conocimiento. Básicamente es, yo tengo un objeto, lo observo, veo cómo funciona, veo qué pasa con él, y entonces empiezo a aprender cómo funcionan las cosas.
Israel se había corrompido por falta de conocimiento, hermanos, lo cual no significa necesariamente ignorancia. Por eso digo, vamos a aprender un poco qué es conocimiento de Dios. Pero por falta de conocimiento no necesariamente significa ignorancia, sino más bien falta de voluntad para poner en práctica lo que se sabe. Entonces podemos decir como una fórmula matemática. Una fórmula matemática. Mucho conocimiento de Dios sin práctica es ignorancia. Mucho conocimiento de Dios sin práctica es ignorancia. Y mucha práctica de lo que se conoce es sabiduría. Mucho conocimiento de Dios sin práctica es ignorancia. Mucha práctica del conocimiento de Dios, eso se le llama sabiduría. O sea, mucha gente sabe de Dios, sabe algunos versículos de la Biblia. Es más, rebajan las cosas de Dios a la parte moral. ¿Cómo es la parte moral? No, pues es que tú estás mal. ¿Por qué? Pues es que yo siento que pues, no le debemos hacer mal al prójimo. O sea, bajan las cosas a la parte moral. Pero, hermanos, no entienden el espíritu de la ley. Ese es el punto, hermanos. Lamentablemente, hoy muchos saben Biblia, pero no saben el por qué se escribió. Y hacia dónde me debe llevar esa escritura. ¿A dónde me debe llevar? O sea, no es simplemente que yo sea un buen cristiano, un buen ciudadano, un buen trabajador. Eso está muy bien, pero también hay gente que no es creyente, que es buen ciudadano, que es buen trabajador, que se considera buen papá, buena mamá. ¿Cuál es la diferencia entonces entre lo que es un cristiano y uno que pues tal vez consideramos en la sociedad que es muy bueno? Bueno, la diferencia es, hermanos, que el cristiano hace las cosas para la gloria de Dios. El que solamente se cree bueno en la sociedad hace las cosas por él. Para llegar al Dios y decirle, es que yo soy muy bueno, yo no hice tal cosa, yo nunca me emborraché en mi vida, yo nunca me drogué, yo nunca me metí con otra mujer que no fuera mi esposa. No, eso está muy bien, está muy bien. La pregunta es tu motivación, ¿no? Mira, hermanos, Dios quería perdonar los pecados de su pueblo y restaurar su comunión con Él, pero no estaban listos. No solo no se arrepentían, sino que tampoco admitían que habían pecado. Eso ya es grave, ¿eh? No arrepentirse y admitir que habían pecado. Entonces Dios condujo un juicio y los llevó al tribunal de justicia. Si tú empiezas a ver videos, empiezas a ver testimonios de gente que fue encontrada en un delito y que ahora está en la cárcel o está en un proceso judicial, una de las cosas que el hombre trata de hacer siempre es evadir lo que realmente hizo. Y cuenta la historia a su manera, ¿no? Cuenta la historia a su manera, cómo le fue a él. Y trata de, en su historia, asumir responsabilidad, pero no toda la responsabilidad. Y eso es desde el Edén, hermanos, ¿no? Cuando Dios le pregunta al ser humano, ¿comiste del árbol que te dije que no comieras? No dijo, sí, Señor, sí comí, o sea, ya pequé, ¿no? ¿Qué dijo? La mujer que me diste. El ser humano siempre es así. Siempre es así. ¿Qué siempre es así? Siempre trata de evadir la verdad. Somos así, hermanos. Todos somos así. Tratamos de evadir la verdad. Voy a enfocarme hoy solamente en el versículo 1. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.
Tres cosas que no hay en la tierra, y es interesante, hoy en día tampoco las hay, hermanos. ¿Verdad? Es lo que menos hay. ¿Ah? Oye, se comete un delito y se lo achacan a otra persona. Y a ver, demuéstrame lo contrario, ¿no? Y lo meten a la cárcel y el verdadero responsable ni en cuenta, ¿no? Abordaré la primera, hermanos, en esta sesión, que creo que es donde se fundamentan muchas de las cosas que creemos y que hacemos, la verdad. El apóstol Juan escribió lo siguiente en 1 de Juan 5:19. Y muchas veces lo olvidamos, hermanos, por la confusión en la que vivimos y muchas cosas que logramos o que no logramos. Pero vean cómo lo dice 1 de Juan 5:19. Hablando del punto de la verdad, hermanos, la verdad. La guerra espiritual, hermanos, no es contra demonios, como dice la palabra, no es contra huestes de maldad, no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? La guerra por la verdad. Ese es el punto, la guerra por la verdad. No por tu verdad, la verdad. Una cosa es que cada quien piensa lo que quiera de cierta situación, y no podemos basarnos en eso, hermano. No podemos basarnos en sentimientos y yo creo que así, yo creo que acá y yo creo que acullá. No, hermanos, tenemos que basarnos en puntos que Dios ha revelado y de ahí partir hacia un juicio justo. Por eso, hermanos, los sistemas judiciales del ser humano sin Dios no funcionan. ¿Por qué? ¿Se dan cuenta? O sea, como ya los sistemas judiciales empiezan a añadir psicología, psiquiatría, filosofía, y empiezan a añadir, contextos médicos y contextos psicológicos y muchas cosas que empiezan a añadir las cosas, y en vez de traer claridad, ¿qué traen? Más confusión, ¿no? Porque ahora ya, no, es que cometió un delito, pero no estaba en sus 5 sentidos. ¿Cómo demuestras eso? Sí, hermanos, cuando estás lleno de ira no estás en tus 5 sentidos. Es obvio que no. Pero eso va a justificar el pecado delante de Dios. O sea, delante de Dios va a llegar alguien y diga, Señor, sí maté a alguien, pero estaba yo alcoholizado y no estaba yo en mis 5 sentidos. Y Dios decía, no, sí es cierto, no tienes la culpa. No, hermanos. ¿Y qué entonces empieza a hacer el hombre? Vean cómo Dios, ahora ya el hombre cataloga que el alcoholismo no es un pecado, es una enfermedad. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos catalogan así el alcoholismo? Bueno, una enfermedad no es punible. Cuando se cambia el contexto de las cosas, hermanos, una enfermedad ya no es punible. O sea, ni modo que te encierren por tener gripa. Pues no. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a un alcohólico si es una enfermedad, y una enfermedad pues no es su culpa, es algo que le dio, es algo genético, es algo XY cosa? ¿Se dan cuenta hasta dónde llegamos? Entonces la verdad se empieza a desvanecer. Miren lo que dice 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjate bien. ¿A qué se refiere Juan con que el mundo entero está bajo el maligno? ¿Con que el maligno reina y no hay nadie que lo detenga? No se refiere a eso. El contexto de la carta de Juan es entender que hay mentirosos, hay anticristos que van en contra de la verdad. Y ese es el punto del maligno. El punto del maligno es que no comprendas la verdad. Ese es el punto del maligno. ¿No? O sea, que tú eres pecador. No, eso no es cierto. No es cierto. Hay gente que hace cosas buenas. No, es que cuando Dios mata, ¿por qué Dios, si Dios es tan poderoso, por qué no quita el hambre de África? O sea, esos niños que están con la pancita inflamada de tantas lombrices y se mueren de inanición, y esa gente, débil y desamparada en Ucrania por los bombardeos, y la gente en la franja de Gaza, no, pobrecitos, o sea, ellos están abandonados. O sea, yo no puedo creer en un Dios así. ¿Se dan cuenta cómo no entienden la verdad de las cosas y transquiversan todo
para que tú mismo te creas una imagen falsa de lo que es Dios. Ese es el poder del maligno, ese es el trabajo del maligno. Que tú no veas con claridad lo que Dios de verdad está haciendo. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Cómo? O sea, hermanos, no puede haber un conocimiento correcto si no partes de Dios. O sea, cuando tú razonas algo dentro de cualquier ámbito, donde no está la escritura implicada, tu razonamiento es muy banal. O sea, estás divagando en cosas así, como que en lo que a ti como que te conviene, en lo que tu experiencia, en ciertas cosas de que, no, pues es que como se trata de mi hermano, entonces yo creo que mi hermano tiene más peso en la ecuación, ¿no? Entonces como que me voy de un lado incorrecto. Cuando tu razonamiento no empieza en Dios, hermanos, estás divagando. El Espíritu Santo es el que te va a llevar a lo que es verdadero. ¿Cómo? La Escritura. ¿Por qué creen que el hombre no quiere la Biblia? Porque la Biblia habla la verdad. Y el hombre quiere matar la verdad. Fíjate bien. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero. Es que hay muchas religiones en el mundo. ¿Cómo sé que el ser cristiano es la verdad? O sea, ¿qué tal si es el Islam? ¿O qué tal si son los testigos? ¿O los mormones? Bueno, hasta los satanistas tal vez sea la verdad, ¿no? ¿Puede ser? No. ¿Por qué? Porque la verdad radica en una persona que vino a este mundo y se dijo que Él es la verdad, Cristo. ¿Reconocen a Cristo esas religiones? No, pues no. No son la verdad. Punto. Entonces, vean cómo el maligno trabaja. Ay, pero ¿quién más asegura que Cristo existió? ¿Se dan cuenta cómo el maligno trabaja? Para alejarnos ¿de dónde? De la verdad. La verdad, hermanos. Y estamos en el verdadero, dice, en su Hijo Jesucristo. O sea, cuando estamos estudiando las Escrituras, hermanos, y entendiendo las Escrituras, estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y vean cómo termina la carta. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Parece repetitivo lo que voy a mencionar, hermanos, pero la idolatría trae tanta confusión. No solo en el mundo, sino en el creyente. Porque cuando hay idolatría siempre te vas a encontrar en una encrucijada. Te vas a encontrar en una encrucijada. Pero llama mucho la atención lo que dice acerca de Dios, y es que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, ¿qué es lo que hace el maligno? Bueno, es que nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. No, es que cada cabeza es un mundo, cada cabeza es un mundo. Y lo que es para ti, lo que para ti puede ser malo, para otros no lo es. O sea, cada quien su verdad. Ese es el mundo. Y hoy en día, hermanos, verdades que estaban bien definidas, que nadie criticaba o cuestionaba, ahora se cuestionan. Ahora se ponen en tela de juicio. Se ponen en tela de juicio si tus genitales te hacen hombre o mujer. Se ponen en tela de juicio. Porque para ellos es una construcción social. Y fue el hombre el que dijo que tú eras mujer y te tocaba hacer los hotcakes. Y eso a mí no me gusta y yo quiero desconstruir todo eso. Vamos en contra del sistema. ¿Va? Y entonces empiezan a ir al lado contrario de lo que Dios ha dictado. Hermanos, hace unas semanas en redes sociales me tocó escuchar a una joven argumentando que es algo malo. Fíjate, ella argumentando que es algo malo ayudar a tus papás económicamente. Argumentaba eso. Obviamente lo primero que vino a mi mente fue, ¿cómo es esta postura, no?
O sea, obviamente choca, ¿por qué? Porque es algo que Dios mandó. Cuando Dios ya mandó algo muy claro, hermanos, para tu razonamiento, tu opinión, tu forma de pensar, pues no tiene mucho valor. O sea, cuando tú te topes con ese tipo de personas, no vale la pena escucharlas. No tires las perlas a los cerdos, o sea, no tires tu tiempo. Son gente que son necias. Porque cuando Dios ya dijo algo con respecto a un tema, no hay punto de debate. Esta joven argumentaba que se le hacía una falta de respeto que tus padres te pidan una ayuda económica, que se le hacía un abuso, y que ese argumento que ellos vieron por ti de pequeño, eso es algo que ellos era su responsabilidad hacerlo, porque querían hijos. Fíjate la argumentación que decía esta mujer. Y la cuestión es que el mundo ve a estas mujeres y a estos hombres como grandes pensadores. Como que, wow, descubrieron una verdad que estaba oculta ahí. ¿Y qué era responsabilidad de sus padres? A ver cómo le hacían en su vejez y no ser carga para ella, porque ella está viviendo su vida. Nada más así está el mundo. Hermanos, todo aquel que tenga ese egoísmo y esa gran mentira en su corazón, sin duda estará de acuerdo con ella. Y argumentarán muchas cosas, pero nuevamente, cuando Dios es claro en su voluntad con respecto a cierto asunto, no importan mis opiniones. No importa. Esa es la verdad. ¿Qué? Lo que Dios ha dicho. Esa es la verdad. Pero ese es el mundo, hermanos, en el cual vivimos, que está bajo el maligno, lleno de confusión, lleno de mentiras, lleno de filosofía basada en la estabilidad humana, pero fuera de Dios. Hace algunos años, hermanos, se hizo un estudio sobre la religión en los estadounidenses. Ya saben que a Estados Unidos les gusta mucho esto de las encuestas, ¿no? Los resultados del estudio fueron aterradores, como reveladores. Entre los elementos más destacables se encuentran los siguientes. Número 1, que más de 60 millones de estadounidenses afirman haber tenido una experiencia con Cristo o de conversión. Pero un porcentaje extraordinario afirmó creer en la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero después se ve, hermanos, que hay gente que desconoce teología. O sea, conocen Biblia, pero no conocen teología. O sea, eso es contradictorio. O sea, tú dices, yo conozco Biblia, pero no conozco a Dios. Quizá lo más alarmante, hermanos, fue constatar que la gran cantidad de personas que afirman tener fe bíblica ha tenido poco o ningún impacto en las estructuras y valores de la cultura estadounidense. Es decir, creen en Dios, pero se dejan llevar por la corriente. O sea, no luchan contra los pensamientos, contra las corrientes, contra lo que está mal. No luchan. Son cristianos, pero se dejan llevar. Eso es lo más grave. Mi pueblo pereció. Eso es falta de conocimiento. O sea, fíjate, no es conocimiento de no sé Biblia, no. Es conocimiento de que yo sé lo que está bien, pero no voy a hacerlo. La palabra verdad en el hebreo es una palabra griega, hebrea, emet. Y fíjate lo que bien significa esta palabra. Significa estabilidad. ¿Te has preguntado por qué hoy en día las enfermedades mentales son tan comunes? ¿Por qué? Cuando salió la película esta de Avatar, hace algunos años, una de las cosas que trajo esa película era que la gente quería vivir en ese mundo de fantasía. Hoy la gente tiene dos vidas, ¿no? La vida digital, donde puedes poner filtros y puedes poner fondos y puedes, el hombre que tiene manchas en la piel o que tiene imperfecciones o tiene acné, con un filtro y publica esa foto y eso es lo que él quisiera hacer, pero eso no es él. Eso es lo que él quisiera hacer, pero no es él. Hoy con la inteligencia artificial se pueden hacer muchas cosas, ¿verdad?
¿Que son qué? ¿Reales? No. Es una gran mentira. Entonces, ¿por qué hay esta inestabilidad emocional? Porque el hombre quiere vivir una realidad que no es la suya. Y cuando se da cuenta de la verdad, ¿qué? No la soporta. La palabra hebrea emet significa ser confiable. Ser confiable. Hermanos, lo tendría que decir así y yo se lo dije a un pastor. En los cristianos la palabra debería bastar. O sea, tu palabra de que vas a hacer algo debería bastar. Entre los cristianos tu palabra debería tener valor. Pero lamentablemente pues no se puede dejar así. Se tiene que firmar papeles y se tiene que hacer tal vez una letra de un pagaré, cosas así. Entre los cristianos no debería existir eso. Tu palabra debería tener valor. Pero lamentablemente hoy confiabilidad no hay. También significa fidelidad. Fidelidad. Y fíjate, otra palabra que también es interesante. Seguridad. Seguridad. Algo a lo que nos hemos enfrentado todos es a las imitaciones, ¿no? Lo cual es una mentira. O sea, es un gran reto, hermanos, cuando tienes experiencia, pues cuando no tienes experiencia en algún producto, pues es un gran reto comprar algo que sea original. Hablamos calzado, joyería, celulares, televisores, bolsos, ropa. O sea, es un gran reto encontrar algo que de verdad sea original. Porque la imitación parece original. Entonces, ¿por qué la gente se va por cierta marca? Tú vas a comprar un celular y tú vas por cierta marca, ¿no? O sea, antes de ponerte a pensar en lo que tiene el celular, ¿no? RAM y microprocesador y pantalla y hechura y botones y todo eso, te vas por una marca, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque esa marca causa confianza. Que no fallará en un determinado tiempo, ¿verdad? O sea, que este celular me va a durar por lo menos 2 años. Por lo menos. Que estarán haciendo una inversión a largo plazo. Y a eso nos estamos enfrentando en estos tiempos, hermanos. Un evangelio que no es evangelio. Pastores que no lo son. Incluso congregaciones que se dicen ser iglesias y no lo son. No lo son. Como dijo el apóstol Juan en Apocalipsis, tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Mateo 13:36. Entonces, hermanos, cuando leemos, cuando vemos, por ejemplo, cuando tú ves una serie policíaca, a eso nos enfrentamos. ¿Cómo razonan con cierto asunto? ¿No? ¿Cómo razonan con cierto asunto? ¿Cómo se trata cierto asunto, por decir, de una persona que es malvada? ¿Verdad? Entonces la gente hoy confunde misericordia con impunidad, ¿no? Mateo 13:36, aquí Cristo va a explicar la parábola de la cizaña del campo. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. El mundo, no la iglesia. Porque no, en la iglesia hay trigo y cizaña, no, el mundo.
En el mundo hay trigo y cizaña. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el maligno, ¿no? Por eso el campo es el mundo. La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Quiero que vean esa frase, hermanos, que dice que entonces todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y eso que quede muy claro, porque vamos a citar otro pasaje donde se habla de lo mismo. El punto del ser humano es luchar contra la verdad. ¿Ok? Luchar contra la verdad. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes en Mateo 25? Que unas eran sensatas y otras insensatas. Y las 10 se durmieron. ¿Qué significa que las 10 se durmieron y después, cuando vino el esposo, 5 entraron y 5 no? Que parece que no hay diferencia entre el justo y el injusto. Parece que no hay diferencia, pero sí hay una diferencia. ¿Cuál es? Solamente los que tengan el Espíritu de Dios van a entrar. Juan 18:33. Entonces, Juan 18:33, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Es decir, ¿llegaste a ese razonamiento por las cosas que has escuchado o simplemente me juzgas porque eso es lo que me acusan? Y exactamente, eso es lo que le acusaban. Que él se creía Dios y que se hacía llamar hijo de Dios y se hacía llamar el rey. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? O sea, pues a mí qué me importa, ¿no? A mí, yo no llegué a ningún razonamiento. Te están trayendo aquí a que yo te juzgue por este delito. Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? O sea, si ese no es tu delito, ¿cuál es? ¿Cuál es tu delito? Respondió Jesús y le dijo: mi reino. O sea, para empezar, no es mi nación. Para empezar. O sea, si él era judío por nacimiento en el sentido natural, pero ya en el sentido estricto, solamente los que son de su reino son su nación. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, pero para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Entonces le dijo Pilatos: ¿luego eres tú rey? O sea, ok, entonces ¿tienes otra nación? ¿Eres el rey de esa nación? Respondió Jesús y le dijo: tú dices que yo soy rey, y para esto yo he nacido, y para esto he venido al mundo. ¿Qué? Para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y nada, que Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. O sea, a ver, ustedes lo acusan de que se dice el rey de los judíos, pero él dice que no es de los judíos, que es de otra nación, es de otro lugar, de otra nación. Entonces, ¿cómo ustedes argumentan que es de ustedes cuando él dice que sí es rey, pero no de ustedes, sino de otra nación? Una de las características del reino de los cielos es la verdad, hermanos. Si yo me digo que voy hacia el reino de los cielos, debo de conocer la verdad. ¿Cómo la verdad? Sí, es conocer a Jesucristo. Hermanos, el ser humano vive en tinieblas, vive ciego, vive creyendo algo que cuando no está basado en las Escrituras, por lo regular lo llevan a un pecado más grande.
Hermanos, no es lo mismo enseñar la verdad que ser la verdad. No es lo mismo enseñar la verdad que ser la verdad. A lo largo de la historia ha habido muchos pensadores que han expresado grandes verdades, pero ninguno fue la encarnación de la verdad. Eso solamente Jesús. Una cosa es la verdad científica, filosófica o académica, y otra muy distinta, la verdad moral. Hoy en nuestro tiempo, hermanos, estamos acostumbrados a que la personalidad de quien enseña la verdad académicamente no afecta demasiado su mensaje. Cuando Cristo hablaba de algo, no solamente era enseñar una verdad, era enseñar lo que Él hacía. Por eso Él es la verdad. No es solamente enseñar una verdad. No, Jesús es la verdad. O sea, en toda la extensión de la palabra, Jesús es el vivo ejemplo de lo que es predicar y hacer. Por eso Él es la verdad, no una verdad de tantas. El estilo de vida de profesor que enseña medicina, historia, astronomía, matemáticas en cualquier universidad no suele influir apenas sobre las enseñanzas que imparte. O sea, alguien que está enseñando matemáticas y el teorema de Pitágoras y está enseñando cómo se saca la raíz cuadrada de un número, no influye en nosotros pues que él sea divorciado. Pues no, a mí qué me importa si es divorciado, a mí que me enseñe cómo sacar la raíz cuadrada o sacar el área de un rectángulo y me basta, ¿no? No me importa. Sin embargo, si alguien pretende enseñar moralidad o ética, su personalidad resulta esencial. O sea, si él me quiere enseñar de que nada más debo de amar a mi esposa, pues lo que él hace con respecto a ese tema sí es esencial. Entonces, si Cristo me enseñó de Dios, su vida es esencial. Claro que sí. Por eso decimos que Él es la verdad. Una persona amargada que predica la necesidad de la alegría, o un egoísta que muestra el valor de la generosidad, así como una personalidad dominante que enseñe la belleza de la humildad, pues todos estarían condenados. Porque la verdad moral no se puede transmitir solo con palabras, sino que es necesario predicar con el ejemplo. Por eso Cristo es la verdad. Yo por esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Cristo vino al mundo no solamente a enseñarnos cómo es Dios, sino a mostrarnos a Dios mismo. Por eso ni Buda, ni Mahoma, ni nadie puede ser la verdad, porque sus vidas, si tú pones a analizarte las vidas de Mahoma, de Buda, pues todas sus vidas son una gran mentira. Y tú te pones a analizar la vida de Jesús, ¿y qué? No hayas ninguna tacha, ninguna mala acción, algo transquiversado de Jesús. Él es la verdad. Quiero citar otro pasaje, hermanos, que para ir terminando, porque ya me faltan 10 minutos nada más. Romanos 1:18. Podemos argumentar muchas cosas de esto, hermanos, pero lo que quiero que entiendan es esto. El pueblo de Israel tenía esa parte. ¿Cuál? Lo que ahorita vamos a leer. Se hacían juicios y se daba justicia, o se daba la razón. ¿A quién? ¿A la verdad? No. A lo que me convenga. Pregunta, ¿no es eso lo que hoy estamos viviendo? Yo sé que ustedes no se meten mucho en este punto, pero hoy en día hay una demanda de unos equipos de fútbol de la segunda división que están demandando a los equipos de la primera porque no hay ascenso y descenso. Y está la FIFA, que es el organismo más grande del fútbol, y después está el TAS. El TAS es un organismo de arbitraje, o sea que cuando no se resuelve dentro del país, se va al TAS y lo que diga el TAS, esa es la ley. Entonces los equipos fueron al TAS y entonces
acusaron a la gente que está manejando aquí que no hay ascenso y descenso y que quieren que se reinstaure. Entonces, ¿saben qué hicieron la gente de acá, de México? Le estaban dando $2 millones cada año para que pagaran sueldos y muchas cosas. Pues ahora te lo quito. Ese es el mundo. O sea, ¿qué tratan de hacer con eso? Con quitar un incentivo a la gente. ¿Qué tratan de hacer? Que callen la verdad, porque eso es una verdad. La verdad es que sí, cierto, deportivamente no hay esas cosas. ¿Qué quieren hacer quitando el incentivo, quitando la ayuda? Tapar la verdad. O sea, la lucha es por la verdad. El TAS tiene que decir quién tiene la razón y quién no. Eso es lo que tiene que hacer el arbitraje o los jueces. Decir, tú tienes la razón por X, Y, Z cosa. Pero ¿qué hace la gente? Mete ¿cómo se llama? Cosas falsas, mete dinero, influencias. ¿Para qué? Para tapar la verdad. Para tapar la verdad. No, sí es verdad que maté a alguien. Pero muévele para que no, es que no es cierto, no lo mató. Llegó bien al hospital, pero ahí se murió. Pero se dan cuenta cuando las cosas cambian de contexto, cambia el punto del delito, supuestamente. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué dice ahí? Que detienen con injusticia la verdad. La verdad. Me llama la atención, hermanos, porque debería decir que detienen con la mentira la verdad. Pero no dice así, dice, detienen con injusticia la verdad. Hermanos, esto nos habla de la manipulación. Manipulación. Personas cuyo trabajo es poner su dedo sobre el viento de la opinión pública y decidir cómo inclinar los hechos para hacerlos sonar atractivos, con poco o ninguna consideración a la verdad. Las personas que viven mediante sondeos, no por principios. Hermanos, cada uno de nosotros es por naturaleza un maestro de la manipulación. Un maestro de la manipulación. Cada uno de nosotros se siente impulsado a exponer sus propios fracasos con la iluminación más provechosa y los fracasos de un adversario con la peor iluminación. O sea, los míos no son tan malos, los de enfrente sí son bien malos. ¿Te das cuenta cómo manipulamos las cosas? Suavizamos nuestros propios pecados con palabras dulces y ensartamos a otros con palabras fuertes. O peor, vemos los pecados de los demás y somos ciegos a los nuestros. Y cuando la verdad nos casa y nos arrincona, la esquivamos y distorsionamos y evitamos y desorientamos y equivocamos y mentimos. Y cuando no funciona la supresión de la verdad, cambiaremos para culpar y acusar y desviar cualquier cosa para impedir que la verdad caiga sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? Es una lucha por la verdad. El hombre es experto en encontrar excusas, en encontrar cómo tratar de esquivar no la justicia, sino la verdad. Ahora, ¿cuál verdad es la que quieren restringir? Sigue diciendo el pasaje. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa gran verdad, hermanos, de que Dios ya nos ha marcado el camino, nos ha marcado el cómo debemos pensar, cómo debemos hacer ciertas cosas. Cuando vamos por otro lado, tratamos de dar un argumento fuera de la verdad, estamos queriendo detener con injusticia la verdad. Eso es lo que significa. Entonces, hay un Dios.
Él es el creador de todas las cosas. Y por tanto, no es un Dios, sino el Dios. El Todopoderoso. Más poderoso que todo lo demás, porque Él hizo todo lo demás. Él es el Eterno, porque nada hay fuera de Él. Por lo tanto, debemos existir para mostrar su gloria y no competir con Él. Y debemos existir en dependencia absoluta de Dios. Nosotros no le suplimos a Él, Él nos suple a nosotros. Por lo tanto, debemos vivir en constante gratitud. Pero sigue diciendo, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Por qué creen que los cerezos no funcionan? Porque no se basan en la verdad, se basan en una mentira. Cambian la verdad de Dios por la mentira. Porque dan juicios de acuerdo a una mentira. No se basan en que, oye, lo que tú estás haciendo está mal. Ellos argumentan, pero ¿por qué está mal? Él me provocó, él esto, el otro, lo demás allá. Lo que deberían hacer es sacar la escritura y dice, porque Dios lo dice así. Esa es la verdad. Tu vida es una mentira que tiene que ser castigada porque Dios dice esto. Entonces entran al cerezo pensando en una mentira, que es injusto, que bla, 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 se vuelven peores. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces ya cuando salen estas personas del cerezo, ¿con qué pensamientos salen? Pues como dijo el cochiloco, no, aquí no hay justicia, aquí hay que hacerla. No hay justicia en el mundo, a menos que la hagamos. ¿De dónde sacó ese pensamiento? Pues como no probaron tener en cuenta a Dios, ¿qué? O sea, Dios dice que estás allí por tus pecados. No es cierto. No. O sea, hay gente que hace peores cosas que yo. ¿Y por qué no está aquí? No, si tú conocieras a mi compadre es lo doble de peor que yo. Y él está allá afuera gozándola y yo estoy aquí adentro. Cuando sale, ¿cómo sale? Con una mente depravada. Eso es lo que hace la mentira, hermanos. No aprobar a Dios en su conocimiento es lo mismo que restringen la verdad. Dios es veraz, pero nosotros no le queremos en nuestro conocimiento, así que restringimos esta verdad. La cambiaremos, la distorsionaremos, la ocultaremos, huiremos de ella y finalmente nos volveremos ciegos a ella. Eso era precisamente, hermanos, lo que estaba pasando en el tiempo de Oseas. Había sí, muchas fiestas, mucha comida, había cosas de celebración, pero no había verdad en ellos. Resumamos entonces, hermanos, para terminar. ¿Cuál es la verdad que restringimos? La verdad es que Dios existe. Él es eterno e infinitamente poderoso. Él nos suple con todo lo que tenemos. Por lo tanto, si es gloriosamente autosuficiente, sin necesidades que podemos satisfacer, la verdad es que nuestra razón de ser es agradecerle. Pero cuando el hombre o aún el creyente piensa que él no es tan malo y que hay cosas que él debió hacer así porque así le mandaba la parte o lo que implicara, y si no llega a la verdad de que Dios está en contra de eso que ha hecho, su mente se vuelve ciega a la verdad. Por eso vemos, hermanos, congregaciones que no le dan mucho peso a las escrituras. ¿Por qué? Porque no se han dado cuenta que el motivo de la iglesia es estudiar a Cristo y no hacer comida y faramaya cada 8 días. Bueno, está bien, o sea,
La iglesia primitiva hacía las fiestas ágapes y comían y bebían entre ellos, pero eso no es la razón de la iglesia. Esa no es la razón de la iglesia. La razón de la iglesia es conocer a Cristo. Que haya veces que podemos hacer convivios, sí. Yo no digo que no, pero eso no es el motivo de la iglesia, pero no entienden esa verdad. Ellos piensan que la verdad de la iglesia es tener a la gente contenta. No, ni Cristo pudo hacer eso. La Biblia dice en Efesios que debemos crecer conforme a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo vamos a crecer si no entendemos la gran verdad que la Escritura es lo que necesitamos? Hay gente que no ha entendido esa verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra es suficiente. Hermanos, qué grave es tener un conocimiento sin verdad. Hay gente que conoce cosas de Dios, pero a su manera. ¿Eso será la verdad? No, la verdad es lo que dice ahí. Por eso, hermano, yo cuando escucho de gente que argumenta ciertas cosas, porque él dice que Dios así le enseñó, pero va en contra de las Escrituras, pues tu vida es una mentira, ¿no es cierto? ¿No? Mujeres que profetizan diciendo, no, es que Dios es un espíritu, no es trino. Pues su vida es una mentira y todo su ministerio es una mentira. Porque si no has podido entender lo que es Dios, ¿qué más puedes entender? Has cambiado la verdad de Dios por la mentira, y al hacer eso tu mente ha sido ¿qué? Reprobada. Hermanos, eso es lo que hoy estamos viviendo en la sociedad, ¿no? Una vida llena de falsedades, imitaciones, y nadie juzgue, ¿no? Nadie juzgue. Pero hermanos, el espiritual, ¿qué dice? Juzga todas las cosas. Es decir, tenemos que discernir. Esto es una mentira. Y hay gente que argumenta muy bien, pero si no se basa en las Escrituras, hermanos, es una mentira. Por eso la palabra dice, ¿tu palabra es qué? Lámpara. O sea, la palabra nos ayuda a distinguir qué es la verdad de la mentira. No en lo que sientas, en lo que dice aquí. Esa es la verdad, hermanos. Vamos a orar y vamos a terminar.